Voy a describir los títulos de la Ley de Medidas Fiscales y Paliativas Irrelevantes. Régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social. El proyecto propone la posibilidad de regularizar distintos tipos de deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social por obligaciones vencidas al 31 de marzo del 2024, cuya aplicación, percepción, fiscalización se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Se excluyen del régimen a los condenados por alguno de los delitos previstos en el Código Aduanero o en las leyes penales tributarias anteriores y vigentes. Con anterioridad a la vigencia de la ley, siempre que la condena no estuviera cumplida, a los condenados por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de las obligaciones tributarias y a las personas jurídicas en las que sus socios o representantes hubieran sido condenados por alguna de estas normas. En estos dos últimos casos, con sentencia firme y siempre que la condena no estuviera cumplida. También se encuentran excluidos los agentes de retención y percepción que se encuentren con auto de procesamiento firme y causa elevada a juicio oral por la comisión de los delitos relacionados con la evasión de aportes y contribuciones. Asimismo, se excluyen en forma expresa determinadas obligaciones. Por ejemplo, los aportes y contribuciones con destinos al Sistema Nacional de Obras Sociales o al régimen especial de seguridad social para empleados de servicio doméstico, las deudas por cuotas destinadas a las ART, las obligaciones e infracciones vinculadas con régimen promocionales, etc. Los contribuyentes que se adhieran a la moratoria pueden beneficiarse con descuentos en intereses resarcitorios y punitorios, que varían según la fecha en que se adhiera al régimen, condonación de multas e intereses, reducción de honorarios en deudas en discusión administrativa o judicial, la suspensión de acciones penales tributarias, aduaneras, etc. El acogimiento al régimen produce la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la interrupción del curso de la prescripción. La cancelación total de la deuda produciría la extinción de la acción penal en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. También quedaría extinguida de pleno derecho la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley y en la medida en que no exista sentencia firme. El título 2. Régimen de regularización de activos. Propone la creación de un régimen de regularización de activos. Este régimen de blanqueo abarca tanto a personas humanas como a sucesiones indivisas y los sujetos especificados en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Mediante esta medida se busca que se regularicen activos no declarados beneficiándose de las condiciones que se van a ofrecer. El blanqueo de 2016 de AFIP informó que se recaudaron 149.000 millones a través del régimen de sinceramiento fiscal. Los sujetos alcanzados pueden ser residentes o no residentes y pueden adherirse al régimen por los bienes situados en Argentina o las rentas de fuente argentina. Aquellos que fueron residentes fiscales argentinos y ahora no lo son pueden adherirse al régimen como si fueran residentes. Esto implica que adquirirán nuevamente la residencia tributaria. En cuanto al plazo de adhesión al régimen, se extenderá hasta el 30 de abril del 2025. El Poder Ejecutivo Nacional podrá prorrogar dicho plazo hasta el 31 de julio del 2025 inclusive, dividiéndose en 3 etapas con diferentes efectos impositivos respecto del impuesto a ingresar. El régimen permite la regularización de activos locales y del exterior, incluyendo, pero no limitándose a moneda nacional o extranjera, inmuebles radicados en Argentina o en el exterior, participaciones accionarias, derechos de fideicomisos, títulos de valores y créditos de cualquier naturaleza y otros bienes similares. El proyecto prevé la posibilidad de incluir bienes que se encuentren bajo propiedad, posesión o tenencia de terceros, siempre que dichos terceros no sean excluidos del régimen. Son sujetos excluidos del régimen funcionarios públicos, familiares de funcionarios, personas procesadas por ciertos delitos, entre otros. Se encuentran incluidos los títulos de valores o tenencias de dinero en el exterior, cuando se encuentren depositados en entidades financieras o agentes de custodias ubicados en países calificados como de altos riesgos
o no cooperantes por el Grupo de Acción Financiera, cuidando que el origen de los fondos no provenga de fuentes ilícitas. Se mantiene la obligación de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La adhesión al régimen no produce gravamen si el valor total de los bienes no supera los $100.000. Excedido ese monto, la alícuota del impuesto será del 5, 10 o 15% dependiendo de la fecha en que se manifiesta la adhesión al régimen. Al momento de manifestar la adhesión al régimen deberá ingresarse el 75% del monto del impuesto en concepto de pago adelantado obligatorio, debiendo ingresar el impuesto restante más un interés compensatorio, según los vencimientos establecidos en el proyecto, que varían según la fecha de adhesión al régimen. El impuesto se calcula e ingresa en dólares estadounidenses, salvo ciertas excepciones específicas. El artículo 32 establece que el dinero en efectivo que sea regularizado bajo las reglas del régimen de regularización de activos y que sea depositado y o transferido en una cuenta especial no deberá pagar el impuesto especial de regularización, y este impuesto tampoco será pagado mientras los fondos permanezcan depositados en esa cuenta. Durante el plazo en que los fondos estén depositados, estos podrán ser invertidos exclusivamente en instrumentos financieros que indique la reglamentación, la que deberá contemplar instrumentos financieros que emitan las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para integrar la financiación de obras públicas. También establece que podrán invertirse en instrumentos financieros que podrá crear el Poder Ejecutivo para el fomento de las pymes. Los resultados de estas inversiones deberán ser depositados en la misma cuenta especial de regularización de activos. Al momento en el cual los fondos depositados en una cuenta especial de regularización de activos sean transferidos a otra cuenta por cualquier motivo, se deberá pagar el impuesto especial de regularización. Gracias. Este tratamiento particular busca inversiones que, como ya lo dice el artículo, puede traernos una mayor cantidad de obras públicas que son necesarias para el crecimiento de un país y que hoy, al encontrarnos con un gobierno devastado, no estamos pudiendo afrontar como nos gustaría. Fondos para instrumentos de las provincias y para pymes. Los sujetos que se adhieren al régimen están exentos de acciones civiles y penales y del pago del impuesto relacionados con los bienes regularizados, manteniendo beneficios fiscales sobre bienes poseídos antes del 31 de diciembre del 2023. Se invita a las provincias, a la ciudad autónoma y a municipios a adherirse al régimen. Título tercero. Impuestos sobre los bienes personales. Se refiere a la modificación del impuesto a los bienes personales. Se conforma, a su vez, de dos secciones. En la primera se crea un régimen de pago anticipado de impuesto. En la segunda se implementa una modificación del impuesto recurrente. Además, se realiza una incorporación acerca de las personas humanas que al 31 de diciembre de 2023 no sean consideradas residentes fiscales a los efectos del impuesto sobre bienes personales, pero hubieran sido residentes fiscales en Argentina antes de esa fecha. Podrán acceder a este beneficio de la ley. A partir de la adhesión al REIP, dichas personas humanas serán consideradas residentes fiscales en Argentina. Acerca de la primera sección, se puede optar por adherirse al régimen especial de impuesto sobre bienes personales. La adhesión al REIP es voluntaria e individual, abarcando el impuesto sobre los bienes personales y otros tributos patrimoniales nacionales, como por ejemplo inmuebles ubicados en el país y en el exterior, derechos reales constituidos sobre bienes situados en el país y en el exterior, las naves y aeronaves de matrícula nacional y extranjera, los automotores patentados y registrados en el país y en el exterior, el dinero de los depósitos en dinero que se hallaran en el país al 31 de diciembre de cada año, entre otros, pudiendo adherirse hasta el 31 de julio de 2024 o hasta el 30 de septiembre de 2024 si el Poder Ejecutivo lo extendiere. Se calcula, considerando los bienes existentes al 31 de diciembre del 2023, excluyendo los bienes exentos y detrayendo el mínimo no imponible multiplicado por 5. La alícuota
para personas humanas y sucesiones indivisas es del 0,45, para los que regularizaron bienes es de 0,50. Se requiere un pago inicial del 75% del impuesto para determinar bajo las normas del REIPP. A determinar. Pueden utilizarse créditos fiscales, anticipos y pagos a cuentas sobre el impuesto sobre los bienes personales correspondiente al periodo fiscal 2023 para pagar el REIPP. El pago posterior a la fecha correspondiente privará al contribuyente de los beneficios del REIPP. Los contribuyentes que opten por adherirse al REIPP gozarán de la estabilidad fiscal hasta el año 2038. Respecto del impuesto sobre bienes personales y otros tributos patrimoniales nacionales. Exclusión del impuesto sobre los bienes personales y de todo otro impuesto patrimonial por los periodos fiscales 2023 a 2027, alcanzando todos los aspectos del impuesto sobre bienes personales, es decir, anticipos, pagos a cuentas, presentaciones de declaraciones juradas, etc. Se establece un beneficio para los contribuyentes que hayan cumplido con todas sus obligaciones fiscales. Respecto al impuesto sobre los bienes personales durante los periodos 2020 a 2022. Estos contribuyentes recibirán una reducción de 0,50 puntos porcentuales de la alícuota del impuesto. Para los periodos fiscales 2023, 2024 y 2025, para ser considerado un contribuyente cumplidor, la persona no debe haber regularizado bienes bajo el régimen de título 2 de esta ley y debe haber presentado y cancelado las declaraciones juradas del impuesto correspondiente a los periodos fiscales mencionados antes del 31 de diciembre de 2023. También establece un beneficio similar dirigido a los contribuyentes sustitutos que están obligados al pago del impuesto según las normas del artículo 25 del título 6 de la Ley 23.966. Estos contribuyentes, que también deben ser clasificados como micro, pequeñas y medianas empresas según la Ley 25.300, recibirán una reducción de 0,125 puntos porcentuales de la alícuota del impuesto para los periodos fiscales 23, 24 y 25. Título cuarto. Impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas. Elimine el impuesto a la transferencia de inmuebles. El ITI es el impuesto establecido por la Ley 23.905 en su título 7, artículo 7 de las transferencias de dominio a título oneroso de inmuebles ubicados en el país y se debe abonar al momento de realizar la venta del inmueble. El proyecto propone la derogación del impuesto que grava a personas humanas y sucesiones indivisas por aplicación de una alícuota del 15% y que se encontraba vigente para inmuebles que habían sido adquiridos con anterioridad a 2018, al 1 del 1 del 2018. Impuesto a las ganancias, título quinto. Este título introduce varias modificaciones y actualizaciones de la Ley de Impuesto a las Ganancias que a partir de ahora se llamará Impuesto a los Ingresos Personales. Se realizarán ajustes en la compensación de resultados netos, excluyendo las ganancias de inversiones y operaciones específicas. También se establece que los quebrantos impositivos no serán compensables con ganancias que tributen de manera única y definitiva. Se detallan las deducciones que pueden realizar las personas humanas sobre sus ganancias netas. Además, se incrementan las deducciones para empleados en relación de dependencia y jubilados en ciertas provincias. Muchos se preguntan por qué vuelve ganancias. Es un impuesto que se paga en todo el mundo, quien más tiene más paga, pero además es un impuesto que se coparticipa y por lo tanto vuelve a las provincias. La propuesta es que los asalariados pagarán el impuesto a las ganancias a partir de una remuneración bruta mensual de 1.800.000, si no aplican deducciones por cónyuge, ni por hijos, ni tampoco por determinados gastos que podrán descontarse del ingreso a los fines de cálculo del tributo. En el caso de un empleado soltero que tenga 2 hijos menores a 18 años declarado a su cargo, el salario bruto bajo alcanzado por el impuesto sería de 2.100.000 pesos, equivalente a un sueldo neto de 1.781.277 pesos con 39. En el caso de un empleado casado con 2 hijos menores a cargo, estará eximido del pago del impuesto con un salario bruto inferior a 2.400.000, es decir, un sueldo neto de 2.081.277 pesos con 39 centavos. Todo esto, como saben, son cálculos aproximados. Deducciones. El concepto de ganancias no imponibles será de 3.091.035, 2.911.135 por el cónyuge y cada hijo
menor de 18 años, 1.468.000. Los montos a abonar por las personas humanas y sucesiones indivisas sobre ganancias netas sujetas a impuestos se ajustarán semestralmente a partir del 2025 basándose en la variación del índice de precios al consumidor. Excepcionalmente, estos montos se ajustarán en septiembre de 2024 según la variación de IPC entre junio y agosto de 2024. Producto del pedido de varios sectores, se modificaron las deducciones para trabajadores patagónicos. Introdujimos el artículo 78, que plantea que cuando se trate de empleados en relación de dependencia y jubilados que vivan en las provincias y o, en su caso, partido, que hace referencia al artículo primero de la Ley 23.272 y sus modificaciones. ¿Esto querés que te lo pase después? Te va a ser más fácil. Las deducciones mencionadas en el artículo 30 se incrementarán en un 22%. La zona patagónica comprende La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones. Vimos durante las últimas semanas cómo reaparecieron los créditos hipotecarios UVA, por eso será posible deducir los intereses pagados por un deudor en créditos hipotecarios desde un tope anual de 20.000 pesos a un monto equivalente al 100% de la ganancia no imponible. Título sexto. Régimen simplificado para pequeños contribuyentes. La dinámica laboral está en pleno cambio. Saben que desde que llegamos al gobierno buscamos dinamizar las relaciones laborales y por eso, sumado a las avenencias de la economía del pasado, decidimos hacerlo más progresivo el régimen simplificado. Es por eso que este título introduce modificaciones al régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Se redefinen las categorías contribuyentes del régimen simplificado en función de los ingresos brutos anuales, magnitudes físicas y alquileres devengados anualmente. Se actualizan los montos de facturación entre un 306 y un 369%, depende de la categoría, y se actualizan los alquileres devengados, es decir, el precio máximo unitario de venta y también las cuotas impositivas de seguridad social, obra social, volviendo mucho más progresivo este régimen. Los monotributistas de la categoría A de menores ingresos podrían facturar hasta 6.450.000 pesos anuales. Para aquellos que se encuentren en la categoría K, la más alta, el monto asciende a 68 millones de pesos. Los montos máximos de facturación, alquileres devengado, impuestos a ingresar y otros valores se actualizarán semestralmente a partir de 2025, actualizándose por IPC. Producto de las conversaciones con diversos sectores, les cuento que el artículo 100 prorroga la existencia de la figura del monotributo social, que prevé para determinados sectores ligados a la economía popular que el componente del pago impositivo pueda formar parte del régimen simplificado sea más bajo que la categoría inicial del monotributo. Así se establecen condiciones especiales para pequeños contribuyentes inscritos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social con facturación anual menor al 50% de la categoría A. Estos contribuyentes pueden optar por no ingresar ciertos aportes accediendo a prestaciones del Ministerio de Salud. Título séptimo. Régimen de transparencia fiscal al consumidor. La ley establece un nuevo régimen de transparencia fiscal para proteger a los consumidores. En primer lugar, modifica la ley de impuesto al valor agregado para que los vendedores y prestadores de servicios discriminen claramente el IVA en las facturas cuando realizan ventas o servicios a consumidores finales, incluyendo aquellos que están exentos o inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Además, se exige que todos los que realicen ventas o presten servicios a consumidores finales indiquen en la publicidad de precios tanto el importe final a pagar como el importe neto sin impuestos. Las facturas deben detallar el IVA y otros impuestos que afectan el precio. No cumplir con estas obligaciones resultará en sanciones. También se prohíbe el uso de términos como gratuito en la publicidad de servicios de acceso libre, debiendo aclarar que estos son financiados con impuestos de los contribuyentes. Título octavo. Otras medidas fiscales. La ley propone la desgravación de retenciones impositivas para cobros electrónicos en pequeños contribuyentes. Las entidades que manejan estos cobros deben informar sobre ellos y las retenciones solo se aplicarán cuando los montos superen ciertos umbrales. Además, se invita a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a excluir a ciertos contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos relacionados con tarjetas de créditos y compra. La ley también insta al Poder Ejecutivo
a presentar un proyecto en 60 días para incrementar los recursos del Estado mediante la eliminación o modificación de exenciones tributarias y otros beneficios fiscales. Por último, la Ley 24.196 modifica la Ley 24.196 para que las provincias reciban regalías mineras, no puedan cobrar más del 5% sobre el valor del mineral extraído. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora Tauche. A continuación tiene la palabra el senador Martín Lustó. Gracias, presidente. Bueno, estamos ahora debatiendo la segunda de las iniciativas del Gobierno, que, como se acaba de decir recién, se denomina medidas fiscales paliativas, ¿sí? Es decir, algo que se supone que alivia el dolor, irrelevantes. Yo no he visto hasta ahora